Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bienvenida otra vez más a nuestras clases de gramática básica, una introducción a los principios básicos de la gramática. Hemos avanzado varias clases, ahora estamos en la clase número 8. Y si usted ha estado conmigo por todas estas lecciones, estas clases, le felicito. Gracias por estar. Espero que este tiempo juntos haya sido una bendición, una ayuda. Y no solo para entender mejor la gramática, sino, como venimos diciendo, sino para que pueda mejor ver la gloria de Cristo en su palabra. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo y que Él lo haga, que nos revele. Bueno, ya se reveló, pero que podamos ver con los corazones la gloria de Cristo en esta clase y en el futuro estudio de su palabra. Padre, pedimos otra vez más tu ayuda. Precisamos tu gracia. Te damos gracias por la salvación que hemos experimentado en Cristo Jesús, el perdón del pecado, la justificación por la obra de Jesús, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, ahora su glorificación. Gracias por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y otra vez más, Padre, si alguien está escuchando estas clases, quizás investigando, quizás buscando, quizás no, quizás ya piensa que ya te conoce por alguna experiencia religiosa que haya tenido, o quizás confiando en sus propios méritos. Padre, pedimos que se dé cuenta que nada de eso basta, que solo Jesús puede salvar. Y nos acercamos a ti ahora porque estamos en Cristo. Y en sus méritos, a base de sus méritos, lo que Él ha hecho, nos acercamos a ti con confianza y dándote gracias, pidiendo que nos ayudes en esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, otra vez más, gracias por estar. Vamos a seguir y creo que vamos a terminar hoy. Vamos a llegar a un buen puerto, como así se dice, a un buen fin. No hemos visto todo lo que hay en todo el campo de la gramática. Quizás usted diría, bueno, casi no avanzamos nada. Sé que hay mucho más, pero quizás un paso más adelante hemos podido dar. Y esa era la idea. Y si usted está interesado en aprender más, hay otros recursos. Quizás podríamos ayudar con otras ideas, otros recursos. Pero hoy lo que nos toca es repasar un método básico para el estudio bíblico que hemos visto y especialmente queremos enfocarnos en estas relaciones que vemos entre oraciones, entre las oraciones en las Escrituras. Pero en una clase anterior, quizás se acuerda, espero que sí, observamos 4 actividades básicas en el estudio bíblico. ¿Se acuerda que hablamos de 4 actividades básicas? Comenzamos con esa actividad de orar.
Orar, primera actividad. Podemos decir paso, pero sin duda vamos a volver en nuestro proceso de estudio bíblico, vamos a volver a orar muchas veces en el proceso, así que no es un paso que se cumple y ya está. Pero sí, una primera actividad es que queremos pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude. El Espíritu Santo movió a los autores humanos para dejarnos su palabra inspirada. Queremos pedir que Dios nos abra, como dijo Pablo, los ojos de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. Orar, primera actividad. Segunda actividad, leer. A veces esa actividad la damos por sentado, pero el problema es que muchas veces no pausamos para leer lo que dice el texto. ¿Qué está ahí? Quizás ya sabemos, y a veces ese es el problema. Pensamos que ya sabemos qué está ahí, pero hay que leer cuidadosamente, detalladamente, leer toda la Biblia, porciones grandes, porciones chicas, y estudiando un pasaje queremos leer y observar los detalles. Así que orar, leer, y parte de leer activamente, o sea, la esencia, podemos decir, de leer activamente es plantear preguntas. Preguntar al texto. El texto no nos responde. El autor humano no puede responder. No estamos orando al autor humano, no, pero sí con una mente despierta, activa, planteando preguntas al texto, preguntando ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y preguntando así, planteando preguntas, tercera actividad, podemos después, número 4, actividad 4, someternos a las respuestas. Someternos a las respuestas. Someterme a las respuestas implica que lo que dice la Biblia, lo que diga, estoy de acuerdo. Mentalmente, intelectualmente, doctrinalmente, estoy de acuerdo. Me someto a lo que dice el texto. También implica que me aplico, pongo en práctica lo que dice la Biblia. La Biblia, el texto, bien interpretado, bien entendido, no sacando aplicaciones que no están ahí, no sacando versículos de su contexto, pero entendiendo bien la Biblia, poniéndola en práctica. Someternos a las respuestas. Pero si vamos a seguir esas actividades para realmente poner en práctica lo que vemos, para realmente someternos a las respuestas en el texto, tenemos que encontrarlas. Plantear preguntas, someternos a las respuestas. ¿Cómo encontramos esas respuestas? Bueno, encontramos las respuestas a nuestras preguntas y a veces a preguntas mejores que surgen del texto mismo. Encontramos esas respuestas observando las relaciones. Observando relaciones entre palabras, entre grupos de palabras y observando las relaciones entre las oraciones completas. A veces oraciones independientes, a veces oraciones dependientes que dependen de las oraciones principales o que apoyan a las oraciones principales, pero observando cómo se conectan esas oraciones y esas ideas reflejadas en las oraciones en la página. La gramática tiene que ver con eso. Hay distintos aspectos del campo de la gramática, pero básicamente tiene que ver con eso. Observar relaciones en el texto. Cambios individuales, sí, en las palabras individuales, la morfología, hablamos un poco de eso,
Pero después la sintaxis, cómo se conectan esas palabras en una oración, cómo se conectan las oraciones entre sí para formar un argumento, para formar un discurso, para formar y para, en nuestro caso, para observar, discernir el flujo de pensamiento que el autor bíblico viene siguiendo y presentando. Es un poco como un mapa. Saber entender el contexto, los puntos de interés, sí, pero cómo se conecta todo. Ok, vamos a seguir un paso más en nuestro entendimiento de las relaciones entre oraciones. Y quiero dejarles hoy con este principio, este mensaje básico principal, que en su estudio, voy a ser personal, en tu estudio bíblico, en tu estudio de la palabra de Dios, busca identificar las relaciones lógicas. Busca identificar las relaciones lógicas para poder trazar el flujo de pensamiento del pasaje. Los autores bíblicos no escribieron versículos, escribieron discursos, pensamientos armados en párrafos de texto. Esos párrafos son oraciones conectadas en ciertas relaciones. Ok, en tu estudio bíblico de la palabra de Dios, busca identificar las relaciones lógicas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya hablamos, vamos a dar otra vez unos pasos sencillos para poder seguir, para poder entender y observar las relaciones lógicas. Vamos a comenzar con este paso. Primero, distinguir entre esas oraciones independientes y las oraciones dependientes. Algunas oraciones, incluso vamos a ver algunas hoy, algunas están bien solas, están así nomás y son independientes. No precisan otra oración para ser entendible. Precisan el contexto, sí, siempre tenemos que ver el contexto, pero hay oraciones que gramaticalmente hablando y también semánticamente, o sea, su sentido, su significado, está bien, se entiende así nomás, pero hay otras oraciones que son dependientes, son subordinadas a las oraciones principales. En la clase anterior vimos algo de eso. Si eso te dificulta todavía distinguir entre oraciones completas, digamos, oraciones independientes y, por otro lado, oraciones dependientes o subordinadas, si eso todavía te dificulta, quizás este próximo paso te puede ayudar. Y es esto. Después, o sea, hemos dicho distinguir entre las oraciones independientes y dependientes, pero número 2, que nos va a ayudar un poco más, encuentra las palabras conectoras. Encuentra las palabras conectoras, especialmente aquellas que introducen las oraciones. ¿A qué voy? Bueno, ¿te acuerdas que esa categoría general de palabras conectoras abarca varias clases, varias partes de la oración? Estamos hablando de preposiciones, pero especialmente estamos hablando de conjunciones. Conjunciones, algunas son conjunciones coordinadas o coordinantes y otras son conjunciones subordinantes. A veces esas conjunciones son de una palabra sola, a veces son de dos. Decimos si es una palabra sola, decimos que es una conjunción propia. A veces se encuentra como dos palabras juntas que juntas forman una conjunción subordinante, como para que, por ejemplo, son conjunciones impropias, podemos decirlo así. Pero esa categoría general de palabras conectoras, observa esas palabras. Parecen ser chicas,
pero son importantísimas las palabras conectoras, especialmente aquellas que preceden una oración, que preceden o introducen una oración que tiene un verbo en forma personal. Ok, vamos a ver ejemplos de eso. No te preocupes, vamos a estar en el texto bíblico para ver otra vez más algunos ejemplos. Pero quiero seguir dando esta introducción. Lo que sería el tercer paso ahora en esta clase sería hay que entender las posibles categorías de relaciones lógicas. Las posibles categorías. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo relaciones lógicas? Hemos visto, ¿no?, que una oración se compone de distintas partes que se conectan de distintas maneras. Estamos hablando de la sintaxis, cómo se conectan las palabras. Pero esas palabras, esos grupos de palabras, esas oraciones, no son las ideas en sí. Son palabras impresas en la página. O a veces son palabras que decimos, que producimos con nuestras bocas, lenguas, cuerdas vocales. Esas palabras reflejan o representan ideas en la vida real. La palabra árbol no es un árbol, pero refleja o un concepto de árbol, o quizás un árbol puntual, ese árbol que está en el fondo de mi casa, pero la palabra en sí no es el árbol. Entendemos eso. Ok, lo mismo se puede decir de las conexiones entre las palabras. Podemos hablar de una oración que es subordinada, que apoya a otra oración o que depende de otra oración principal. Pero esas relaciones en la página, podemos decir esas relaciones horizontales, representan, comunican, reflejan relaciones más profundas. O sea, relaciones, vamos a usar esta palabra, relaciones lógicas. Podríamos decir relaciones semánticas, pero vamos a usar esa palabra lógica, aunque no siempre queremos decir un argumento lógico, dando razones, evidencias. No siempre estamos hablando a veces sí, pero no siempre hablamos de ese tipo de lógica cuando decimos relaciones lógicas. Estamos hablando en general de cómo se conectan las ideas representadas en las palabras. Y creo que dando ejemplos va a ir aclarándose. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es dar una lista. Okay, voy a nombrar varias relaciones posibles. Voy a hacerlo bastante rápido, pero no te preocupes. Después voy a volver a dar ejemplos de cada relación. Okay? Así que lo que venimos dando en esta clase hasta ahora es pasitos para tomar para poder entender las relaciones lógicas en el texto. Número 1, distinguir entre las oraciones independientes y dependientes, o oraciones principales y oraciones, por otro lado, subordinadas que apoyan a esas oraciones principales. Número 2, encuentra las palabras conectoras. Van a ser una buena pista en este trabajo, las palabras conectoras. Después, número 3, entiende las posibles categorías. ¿Cuáles son las opciones en la mesa? Si hay 18, 19, 20 opciones, y sé que más o menos son las únicas opciones, entonces no voy a ir sacando otras ideas del aire o de mi propia mente. Si sé que, están estas opciones, estas posibles relaciones lógicas, voy a ver si alguna de estas, en el contexto que estoy viendo, funciona. O parece ser lo que Pablo o quien sea que fuera el autor bíblico
¿Qué quería decir con esta combinación de palabras? Después llegamos a número 4, que es de esas esas quizás 20, no sé cuántas, pero varias opciones, varias relaciones lógicas, de esas posibilidades, discierne cuál es la relación correcta. Ok, como dije, voy a dar una lista. Después voy a volver a dar ejemplos. ¿Cuáles son las relaciones lógicas? Aquí están la mayoría, o sea, las relaciones más comunes. Comenzamos con esa categoría general de relaciones coordinadas. ¿Te acuerdas que una relación coordinada son dos ideas paralelas? Quizás son iguales o casi iguales, pero están básicamente en la misma, tienen el mismo estatus. Son paralelas esas ideas. Esas relaciones coordinadas se pueden subdividir en otras opciones. Por ejemplo, puede ser una serie como una lista. Una serie puede ser una progresión de ideas. Puede ser alternativas, dos ideas sí coordinadas, pero dos alternativas. Puede ser esta o la otra. Okay, vamos a volver a ver ejemplos. Después tenemos esa gran categoría de relaciones subordinadas. Relaciones subordinadas. Y no son paralelas esas ideas. Una de esas ideas va a ser más prominente, más destacada, más importante. Y la otra idea va a apoyar de alguna forma a esa otra idea. Las relaciones subordinadas también se subdividen. Se dividen en otras categorías más específicas. Por ejemplo, fundamento. Una idea que es la base sobre la cual se edifica o se concluye otra idea. Ya que esto es así, entonces concluyo otra cosa. Lo que concluyo o lo que termino diciendo, la inferencia es justo eso, una relación de inferencia. Es el otro lado, podemos decir, del fundamento. Tenemos el fundamento, la base, y después tenemos la inferencia. Y las palabras, las ideas se organizan según estas categorías. Puede ser un fundamento o una inferencia. Puede ser un propósito. Una acción con un propósito en mente. Dios tuvo esta idea, este plan, este propósito. Y las palabras, los grupos de palabras, las oraciones se conectan para comunicar que esta oración, por ejemplo, es un propósito de la otra. O la otra acción tiene este propósito. Puede ser un resultado, que es una relación muy parecida a la de propósito. Pero a veces hacemos algo y hay un resultado que no esperamos. No fue la intención, pero fue un resultado. Así que estamos hablando de o causa o de efecto. Esas relaciones van juntas. Dos oraciones pueden comunicar una causa y un efecto. Otro ejemplo de relaciones lógicas es la sencilla categoría de contraste. Podemos decir negativo, positivo, pero un contraste. Digo esto, pero con este contraste, pero hay otra cosa. Un contraste o quizás una comparación. Tal cosa es como otra cosa. Estoy comparando ideas. Quizás lo que se llama concesión, que es parecida a contraste, es un tipo de relación de contraste, pero concesión. Digo esto, admito que esto es verdad, pero a pesar de esta realidad voy a argumentar otra cosa. Sé que esto es verdad, pero a pesar de eso, o aunque sea así,
igual voy a decir esto. Y esa concesión termina fortaleciendo, apoyando mi argumento. Vamos a ver otra vez, vamos a ver ejemplos de estas relaciones. También unas oraciones o grupos de palabras pueden estar en una relación de tiempo, una relación temporal, tiempo o lugar. Una oración, un grupo de palabras puede comunicar dónde se hace tal cosa, dónde hizo tal cosa, dónde estaba, lugar o locación, podemos decir. Puede ser una sencilla explicación, una oración que explica otra oración, explicación. Y claro, explicación se podría dividir en otras subcategorías, pero esa idea de explicación, esa idea general nos ayuda en el estudio. Reconocer que está dando una explicación de lo que ya dijo. Quizás no está diciendo otra nueva idea, pero está explicando un poco más lo que ya dijo o lo que va a decir. Otra relación es una relación condicional o condición. Si esto es verdad, entonces otra cosa. O si haces esto, entonces tal resultado. Pero está dando una condición que es necesario que se cumpla. Condición. También las oraciones, los grupos de palabras pueden estar en relación que se llama manera. La manera en que se hace algo. Una actividad debes hacerlo así, de esta manera. Vamos a ver ejemplos, o por lo menos un ejemplo en cada categoría. Y otra relación más parecida a manera sería medio. ¿Por cuál medio? ¿Cómo lo hago? En el sentido de cuál herramienta uso o cuál vía tomo, de cuál medio llego o por cuál medio, quizás agencia sería otra palabra si hay una persona involucrada, a través de tal cosa o por medio de tal persona. Estamos hablando de medio. Ok, esa es una lista. No una lista totalmente completa, pero sí una lista bastante comprensiva de las posibles relaciones que existen. Ahí está la mayoría. Y claro, los autores bíblicos no estaban pensando necesariamente en estas categorías al escribir la Biblia. Pero sí, y creo que al pensarlo un poco podemos decir que sí, es verdad. Cada vez que hablo, estoy armando ideas en determinadas relaciones las unas con las otras. Quizás no uso esa categoría en mi mente, quizás no digo, ahora voy a dar una concesión en mi conversación con mi esposo o mi esposa. Doy esta conversación o con un par, un compañero. Pero lo hacemos. Decimos, aunque es así, tal cosa es lo que estoy diciendo, ahí voy. No pensamos siempre en esas categorías. Los autores bíblicos calculo que tampoco. Pero igual, esas son las opciones y en esas relaciones armaron sus discursos. Ok, nos va a ayudar a pensar en una mesa. Ahí están las herramientas. Sos carpintero, no sé, quizás albañil, no sé, el trabajo que haces, pero tienes una mesa con las herramientas y ahí están. Si no están esas herramientas, no se pueden usar, no son opciones. Y como dije, quizás hay alguna otra relación más específica u otra no tan común que no hemos mencionado hoy. No digo que son las únicas opciones disponibles, pero son casi las únicas, o sea, son las ideas, las relaciones principales que ya hemos mencionado. ¿Ok? Esas son las opciones. Así que si estoy lidiando, ¿qué quiere decir el autor bíblico? ¿Qué está diciendo? Bueno,
hay que distinguir entre las oraciones. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la oración independiente? ¿Cuáles son las oraciones dependientes? O otra palabra que se usa para esas mismas oraciones subordinadas. ¿Cuáles son? Básicamente, esa oración o ese grupo de palabras subordinado a otro grupo de palabras va a ser la idea menos importante, la idea que apoya, que soporta la idea principal. No siempre es así, pero como una guía general, sí estamos buscando las ideas principales apoyadas por ideas dependientes o subordinadas. ¿Okay? Distinguir entre esas ideas. Después se encuentra las palabras conectoras. Van a ser las pistas que usamos. Junto con el contexto, pero vamos a ver esas palabras conectoras. Después, entender las posibles categorías. ¿Cuáles son las opciones en la mesa? Y después discierne, usando esas pistas, las palabras conectoras, pero también el contexto. ¿Qué viene diciendo el autor? Llego a esta cuestión en el texto. ¿Qué está diciendo? Bueno, viendo el contexto, observando esas palabras conectoras, sabiendo cuáles son las opciones, elegimos, ahora entiendo, cabe muy bien una concesión en este contexto. Cabe muy bien un propósito, es casi obvio, ahora entiendo, pero sabiendo las opciones, puedo elegir. Y no estoy eligiendo cuál significado imponer al texto, sino estoy discerniendo. Y si no sé cuál relación está ahí en el texto, representada por las palabras, entonces veo las opciones y entendiendo el contexto, observando las palabras conectoras, entiendo, ahora sí, es un contraste. No imponiendo el significado, sino discerniendo lo que estaba diciendo el autor bíblico. Ok, son muchas relaciones y la idea no es memorizar todo, pero estar alerto a las opciones y después discerniendo ¿qué está diciendo en este texto? Bueno, voy a ver las opciones y discernir cuál sea la mejor opción en este contexto. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? En las relaciones coordinadas podemos ver a veces palabras o grupos de palabras o oraciones en serie. Un ejemplo, vamos a volver a 2 Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Pido disculpas que va a ser un poco rápido, pero quizás te va a dar una idea de que necesito estudiar más estas ideas. Y sí, probablemente sí. Probablemente debes decir, voy a tratar de captar lo que estamos viendo en estas clases, pero necesito seguir adelante. Y sí, necesitamos seguir adelante profundizando nuestro entendimiento de estos temas. Así que voy a ser rápido, va a ser rápido esta demuestra, estos ejemplos de las relaciones lógicas. Pero espero que te quedes con una idea de, necesito estudiar más y entender mejor estos temas. Pero a la misma vez va a ser de ayuda, aun si no llegas a estudiar más. Esto te va a ayudar, en serio. Podría revolucionar tu estudio bíblico. Entender lo que vamos a estar viendo ahora. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahora vamos a ver una serie. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ven, es como una lista. La palabra de Dios, la escritura, es inspirada y útil, dos ideas coordinadas,
inspirada, útil, para estos 4 propósitos. Ahora no estamos hablando de la relación de propósito, pero sí estamos viendo 4 propósitos. Ven la palabra para, inspirada, útil para estos propósitos, pero esos propósitos están en una lista. 4 propósitos. Estamos viendo una serie. 4 propósitos. Ahora quizás dirías, pero me parece que ahí no solo es una mera lista, una serie, es una progresión. Y podría ser que sí. Algunos dirían que sí. Ahí no solo tenemos 4 propósitos, pero hay cierto orden en esa lista. Puede ser que sí. En tal caso sería una progresión. Y hay que discernir del contexto y el resto de la Biblia si es una serie o una progresión. Pero a veces las palabras se arman en una lista, una serie, sin un orden necesariamente. A veces sí hay un orden, una progresión. Otro ejemplo de una progresión sería Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, comenzando en versículo 3, un capítulo clave de la Biblia es este. Romanos 5, obviamente no estamos para exponer este capítulo, pero vamos a usarlo para dar un ejemplo. Versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Podemos agregar otra vez ese verbo. La paciencia produce prueba. Quizás tu traducción dice carácter comprobado o algo así. No vamos a discutir esa traducción. Estamos pensando en el hecho de que tenemos acá una progresión de ideas. La tribulación produce paciencia. Versículo 4, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Y, versículo 5, la esperanza no avergüenza. Ven que hay cierta progresión. Hay progresión. Esas ideas están conectadas con la palabra y. Y no nos comunica mucho, pero muchas veces si vemos y, muchas veces, no siempre, pero muchas veces estamos viendo relaciones lógicas que son coordinadas. Puede ser una serie, puede ser una progresión. Y hay otra opción dentro de esa categoría de relaciones coordinadas. Podría ser también una alternativa. En tal caso, quizás no vamos a ver y, sino vamos a ver o. Quizás ni. O esto o el otro. Ni este ni ese. O sea, 2 alternativas. Un ejemplo, Gálatas 2. Gálatas 2. Y ahora estoy saltando de versículo en versículo. Podría ser que casi todas estas relaciones estarían en una página, una hoja sola, porque están todas ahí en el discurso. Pero estoy viendo algunos ejemplos medio obvios, medio básicos, y que podía encontrar sin mucho trabajo. Ya tenía en mente o ya tenía apuntes con estas citas. Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio. Esa palabra o, esa palabra conectora, esa pista, me da la idea, hay una alternativa. Otra vez, versículo 2. Subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano,
dos alternativas. Pablo no quería ninguna de esas dos ideas. ¿Ok? Quizás hay mejores ejemplos, pero creo que entendemos el concepto. Alternativa. Vamos a seguir con ejemplos de las relaciones subordinadas, que les di ya varias etiquetas, varios títulos, varias palabras que describan esas relaciones. ¿Te acuerdas? Hablamos de fundamento. Dame un ejemplo de fundamento. Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1, un ejemplo de un fundamento, versículo 2. Santiago 1, 2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Bienaventurado, feliz, contento, bendecido el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Planteamos preguntas. ¿Por qué? Encontramos las respuestas observando la relación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Porque va a recibir, está dando un fundamento. Y sí, la pista es esa palabra porque. A veces vemos pues. A veces un gerundio, no es que hay una palabra conectora que siempre comunica siempre esta relación y ninguna otra. Tampoco no es que solo hay una palabra conectora que comunica esta relación, pero observando las palabras conectoras vamos a ver una idea. ¿Por qué? Pues, o a veces un gerundio. Y creo que en Romanos 5 tenemos un ejemplo de un gerundio que comunica un fundamento. Romanos 5, otra vez, volviendo ahí. Romanos 5, 3. No, es con otra vez la palabra porque. Ok, vamos a verlo. Romanos 5, 3. No, en Romanos 5, 3 sí tenemos un ejemplo de un gerundio que comunica un fundamento. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. Es un gerundio. Termina en yendo. No es un verbo en forma personal. No es una oración completa. Una oración independiente. Pero es un grupo que comienza con gerundio y lleva una idea. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo, está comunicando que estamos viendo un fundamento. Otra vez, nos gloriamos en las tribulaciones. Es incluso una idea parecida a lo que vimos en Santiago. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos ciertas cosas. Sabiendo esto. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, quizás puedo sacar esas palabras y encontrar consuelo en ellas. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, sacando esas palabras de su contexto, puede entender algo verdad, que la tribulación produce paciencia. Pero ese grupo de palabras están en el texto conectado. Ese grupo está conectado con otra oración y está para dar una base, un fundamento, una razón o motivo por el cual nos gloriamos o nos podemos gloriar en las tribulaciones. Es que siendo justificados, Pablo dice en este capítulo, podemos gloriarnos en las tribulaciones también por este motivo o por este fundamento. A base de esto, sabemos que la tribulación produce paciencia. Ves que discerniendo entendiendo cómo se conectan las ideas, lo que estamos haciendo es trazar el mismo pensamiento de Dios. Queremos pensar bíblicamente. Y para pensar bíblicamente tenemos que pensar como Dios piensa, tenemos que pensar
en ideas conectadas de la misma manera que Dios las puso en su palabra. Bueno, esos ejemplos de fundamento lleva la idea también de inferencia. Si tenemos un fundamento, entonces tenemos una inferencia. Podríamos decir, ya que sabemos ciertas cosas, entonces como inferencia nos gloriamos en las tribulaciones. Así que hemos visto también en esas citas ejemplos de inferencia. Romanos 12. Ven que Romanos 12 comienza con así que. En realidad estamos viendo el principio de una gran segunda parte de la epístola a los romanos. En efecto, Pablo dice, ya que todo esto es verdad, todo lo que vengo diciendo, Romanos 1 a 11, todas esas doctrinas son el fundamento, y ahora así que, como inferencia, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esa palabra así que, esa palabra conectora, dos palabras, pero armadas juntas, forman una palabra conectora que sugiere que quizás tengo una inferencia. También entonces a veces es una pista que tenemos una inferencia. No siempre, pero a veces podría ser entonces o así que, entre otras opciones. Ok, un ejemplo de propósito. Vamos a ver un ejemplo de propósito. Según Timoteo, otra vez. Ya vimos ese ejemplo, ¿no? Esa lista, esa serie de propósitos para esto, para el otro. La palabra para o para que muchas veces comunica un propósito. Okay, entonces vamos a ver, estamos en Romanos 12, otro ejemplo en Romanos 12 de un propósito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Planteamos preguntas. Nos sometemos a las respuestas encontrándolas en el texto, encontrando las respuestas justo ahí en las relaciones. En este caso, una relación de propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Propósito. Voy a seguir. ¿Ok? ¿Qué de resultado? Bueno, si volvemos a Romanos 5, tenemos varios resultados de la justificación. Versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, un resultado de la justificación. Versículo 5, no solo esto, sino que también nos gloriamos, otro resultado de la justificación. Causa, resultado. Contraste. Un ejemplo, vimos en Romanos 12:2, disculpa que estamos saltando de un pasaje a otro, pero vamos por la lista. Romanos 12:2, contraste. Quizás ya lo notaste cuando estuvimos aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Podríamos decir que ahí tenemos un contraste. Quizás habría otros ejemplos mejores. Y te digo también que a veces cuando vemos las opciones vemos que hay 2 o 3 que podrían ser la opción correcta. Y a veces es sí, el idioma, la lengua funciona así, que a veces no hay tanta diferencia entre, por ejemplo,
causa y resultado, por ejemplo. O, por otro lado, fundamento e inferencia. Hay casos, hay lugares, contextos en que no estamos seguros si estamos viendo una inferencia o un resultado. Ok, en muchos casos no hace tanta diferencia en la aplicación, pero sí vale la pena investigar, plantear preguntas, tratar de discernir la mejor opción, la mejor posibilidad entre las varias posibilidades que hay. Llegar a la precisión hasta el punto que podamos llegar, ¿ok? Pero sí, a veces hay una opción que también funciona y hay otra, ¿ok? Pero estamos tratando de discernir la mejor. Hemos visto contraste, comparación. Es otro ejemplo, otra posibilidad de relación lógica, comparación. Volvemos a Romanos 5, una comparación. Este pasaje es clave en la teología, pero vamos a ver un ejemplo de una comparación. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así como, esa pista como, así como el pecado reinó, así también la gracia reine. Comparando el reino de la gracia ahora con la manera que antes reinó el pecado. Una comparación. Concesión. Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. 19, versículo 19. Y vamos a ver hasta 21. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora, quizás viste varios ejemplos, hay varias relaciones ahí en esos 3 versículos. Pero en cada uno de esos 3 versículos hay una relación concesiva. Concesión, una relación concesiva. ¿Dónde están? Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, ese gerundio en este caso no comunica fundamento, en este caso comunica concesión. Tenemos la mesa con las opciones. Vemos el gerundio. Sabemos que a veces un gerundio puede comunicar un fundamento, pero fundamento no cabe en este contexto. Hay otras relaciones que a veces se comunican con un gerundio. En este caso no caben. No, el contexto no deja esa posibilidad. Entonces, ¿qué de concesión? Sí, funciona. Podemos decir, por lo cual, aunque soy libre de todos, muchas veces vemos aunque, que comunica una concesión, podemos parafrasear, en vez de decir siendo libre, podemos decir aunque libre de todos, y sí, funciona. Es una concesión. De las posibles opciones de relaciones, concesión es la mejor opción. Por lo cual, siendo libre, o aunque soy libre de todos, igual me he hecho siervo de todos. Vemos la misma relación en 20, aquí con la palabra aunque. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, está concediendo, está diciendo, es verdad que yo no estoy ya bajo ese pacto antiguo.
No estoy bajo ese pacto. Aunque es así, aunque no estoy bajo ese pacto, aunque yo no esté sujeto a la ley, voy a vivir como sujeto a la ley. En ese contexto, en la vida real, voy a vivir de tal forma cuando estoy con los judíos, aunque no estoy bajo esa ley. Ya no. Aunque no es así, igual me someto, me echo siervo a ellos, por el bien del Evangelio, por el avance del Evangelio, por el bien de ellos. También en 21, a los que están sin ley, estoy con los gentiles ahora, como si yo estuviera sin ley. No está diciendo Pablo que está viviendo de cualquier forma, porque dice, no estando yo sin ley de Dios. Quizás acá el gerundio no es tanto concesión como explicación. Está diciendo que no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Si hay tiempo, quisiera volver a este pasaje e ir quizás oración por oración y ver cuántas relaciones hay en esos 3 versículos. Pero rapidito vamos a ver ejemplos de las otras opciones que les di. Por ejemplo, tiempo. Romanos 5:6. Tiempo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa oración, cuando aún éramos débiles. Hay un verbo en forma personal, éramos. Comienza con cuando. No es una oración independiente. No podemos decir cuando éramos débiles. No, es una oración dependiente, subordinada, que apoya a otra oración. En este caso, apoya comunicando el tiempo. Es una relación temporal. ¿Cuándo murió Jesús? Planteo preguntas. ¿Cuándo lo hizo? Cuando aún éramos débiles. Tiempo. Relación temporal. Relación de lugar o de locación, lugar. Gálatas 2:1. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Bueno, esa frase, si vamos a entender la historia del ministerio de Pablo, es muy importante saber, pasaron 14 años, pasados 14 años, subí otra vez, dice Pablo. Es una relación de tiempo. Perdón, me confundí. Estamos viendo, bueno, es un ejemplo de tiempo, pero estamos viendo es una relación de tiempo, pero estamos viendo también una relación de lugar. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí otra vez a Jerusalén. Quizás no es el mejor ejemplo, pero creo que otra vez entendemos el concepto de lugar. Una oración o un grupo más chico de palabras puede apoyar a otro grupo de palabras diciéndonos dónde. Una relación de lugar. Puede ser una explicación, una sencilla explicación. A veces explicación es la mejor opción si vamos a etiquetar, si vamos a dar una etiqueta a una relación. Muchas veces explicación funciona mejor. 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez, y hay una relación de tiempo, ¿no? Desde aquel tiempo, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo son esas escrituras? Planteo la pregunta, ¿cómo son? Bueno, las cuales, está dando en este caso una explicación, las cuales te pueden hacer sabio. Las cuales te pueden hacer sabio. Las cuales, que,
lo cual, a veces porque, son palabras que pueden comunicar una explicación. Una relación condicional. Romanos 12:6. Romanos 12:6. Una condición. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Una condición. Si es este don, que en aquel entonces se usaba, el don de profecía, entonces úsese. O 7. Si es este don de servicio, entonces ocúpate en servir. Una condición. También en este capítulo vemos manera, versículo 8, el que exhorta, ¿cómo lo debe hacer? ¿Cómo debe exhortar? La respuesta se encuentra en esa relación de manera en este caso. El que exhorta debe ocuparse en la exhortación. Tengo que seguir para ver la relación de manera. El que reparte de esta manera, con liberalidad. Quizás dirías, es una explicación. Bueno, puede ser. Pero también puede darnos la idea de manera, cómo debe repartir. El que preside, cómo lo debe hacer. De esta manera, con solicitud. El que hace misericordia, ¿cómo lo debe hacer? Con alegría. La manera en que debe usar sus dones. Volviendo ahora a Romanos 5:2. Medio. Un ejemplo de medio. ¿Por quién? También tenemos entrada por la fe. Tenemos por quién y por la fe. El medio por lo cual, o los medios, por Jesús, el agente, quizás podemos decir. Por la fe, el medio por el cual tenemos entrada. Esa es una pequeña, rápida presentación de las posibles relaciones. Y vamos a volver a Primera de Corintios para ver otra vez, Primera los Corintios capítulo 9, para ver estos versículos y tratar de adivinar cuántas relaciones hay en estos 3 versículos que ya vimos. Primera Corintios 9, 19 a 21. Por lo cual, me da la idea de inferencia. Por lo que vengo diciendo, por lo cual, por eso, siendo libre de todos, ya vimos que esa es una concesión, aunque soy libre de todos, me he hecho siervo de todos. La oración independiente, me he hecho siervo de todos. Esa es la idea principal en este versículo. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. El propósito por el cual él se hizo siervo a todos. 20. Me he hecho a los judíos como judío. Ahora tenemos un ejemplo, podemos decir explicación. Es una oración independiente, pero está dando una explicación, está dando ejemplos más específicos. Ya dijo en 19, me he hecho siervo de todos, y ahora en 20, por ejemplo, me he hecho a los judíos como judío. Propósito, para ganar a los judíos. Otro ejemplo, a los que están sujetos a la ley. En realidad está hablando de la misma gente, a los judíos, pero dicho de otra forma, a los que están sujetos a la ley, me he hecho siervo a ellos, aunque yo no esté sujeto a la ley, concesión. Me he comportado con ellos como sujeto a la ley. Quizás una comparación, o quizás manera, como lo hizo Pablo, para el propósito de ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, me comporté o viví como si yo estuviera sin ley. Otra vez una comparación o quizás una manera. Así me comporté, así viví
de esta forma, como si yo estuviera sin ley. Una explicación, no estando yo sin ley de Dios, sino, contraste, bajo la ley de Cristo. ¿Para qué propósito? Para ganar otra vez a los que están sin ley. Otra vez, esta presentación de relaciones lógicas ha sido rápida. Quizás te quedas pensando, es mucha información y no capté todo. No, quizás no. Pero si entiendes este concepto sencillo, que tenés una mesa de posibles herramientas, posibles relaciones, y cuando llegas a esos puntos en tu estudio bíblico y estás tratando de entender qué está diciendo, bueno, ve las opciones. ¿Podría ser esto? No, no cabe. ¿Podría ser esta relación? No, el contexto no permite eso. Entonces está usando Pablo una concesión o un propósito. Saber las opciones, discernir del texto cuál es la mejor opción, qué está diciendo Pablo en este contexto con esta palabra conectora. Si entiendes ese concepto, te va a ayudar mucho en tu estudio bíblico. Ahora, ¿cómo hicimos al principio de estas clases? Son clases generales, pero a la misma vez entiendo que aunque hay mucho más que no llegamos a decir, quizás podrías estar pensando, estoy perdido, no entiendo todo esto. Quiero animarte que usando lo que ya sabes del idioma, de la teología misma, usando lo que ya sabes de la Biblia, puedes ir avanzando en tu habilidad de estudiarla, usando el conocimiento que ya tienes y comprometiéndote con Dios, diciendo, Dios, hay mucho que no sé. Y todos tenemos que decir eso. Hay mucho que no sabemos, no entendemos. Pero si humildemente decimos, Padre, no entiendo todo, pero voy a observar cuidadosamente el texto bíblico. Cómo cambian las palabras, cómo se conectan las palabras, y estoy pidiendo que me ayudes. Orar, tomar ese paso, después leer cuidadosamente, leer, plantear preguntas y después observar cómo se conectan las ideas, cuáles son las relaciones y someterte a esas respuestas. Si tienes esa actitud humilde, si uses lo que ya tienes en tu estudio, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Una palabra personal. Ya notaste en estas lecciones que estoy todavía yo luchando a veces con ciertas palabras. Incluso en esta lección dije cosas que no son exactamente correctas. Estoy todavía en proceso. Quizás eso te anima. Yo crecí en otro país. Aprendí bien la gramática de mi idioma y estoy usando el conocimiento que tengo para mejor entender el español y para mejor entender la palabra de Dios. Dios te puede usar con los dones que tienes. Dios te puede usar con el conocimiento que tienes si estás rendido, rendida a Él, con una actitud humilde. Te animo a que tomes esa postura, que te comprometas con Dios diciendo, voy a estudiar en serio tu palabra. Voy a tomarte en ti, en serio. Dios, quiero verte a ti, muéstrame tu gloria. Yo voy a buscar con diligencia en tu palabra. Dios te quiere enseñar mucho. Oramos que sea así, ¿no? Padre, pedimos que bendigas a cada uno, cada adulto, hombre, mujer, quizás joven, adolescente, quizás algún otro niño. Padre, sea quien sea que esté escuchando, pedimos, Padre, que primeramente que te conozca a ti, que seas salvo
por la fe en Cristo Jesús, por tu gracia, por la obra de Jesús, que seas salvo. Si no has llegado a ese punto, pido, Padre, que se dé cuenta de su necesidad de la salvación y que sea salvo, que busque ayuda. Pero después que se comprometa contigo a estudiar cuidadosamente tu palabra. Quizás no lo va a hacer en perfección. Todos tenemos faltas y dificultades con el idioma, con la gramática, con nuestro entendimiento de tu palabra. Pero ayúdanos a ser diligentes y comprometidos a buscar en tu palabra, no solo para llenar la cabeza, sino para verte a ti, para ver a tu Hijo Jesús y su gloria en las páginas, las hojas de este libro, la Biblia. Y pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Gracias por estar. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé muchos tiempos de estudio de gran gozo en su palabra. Adiós. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.